Hola a todos, les habla Rey. Desde robarle a los hambrientos hasta matar a su congregación, aquí hay 9 predicadores que se han equivocado. Número 9. Robar a los necesitados. En el lado oeste de Chicago, una iglesia dirigida por el reverendo Clarence Smith Jr. sirvió como un lugar seguro para las almas perdidas en el vecindario. Era un lugar donde se podía alimentar a los hambrientos, al menos eso era lo que se suponía. En realidad el reverendo estaba robando a sus miembros. Clarence Smith Jr. se llevó cientos de miles de dólares provenientes de un programa financiado con fondos federales para alimentar a niños necesitados. ¿En qué gastó ese dinero? Bueno, $142,000 se gastaron en un Bentley y en otros artículos de lujo. Y eso es justo lo que se descubrió en 2020. Clarence tiene una larga historia de desviaciones financieras. 10 años antes el reverendo fue acusado de estafar a un anciano. Supuestamente usó múltiples falsificaciones de firmas para obtener más de $100,000 del pobre hombre. Y ahí no es donde comenzaron sus problemas económicos y su comportamiento impreciso. En 2012 debía $80,000 por concepto de indemnización, pero se declaró en quiebra personal para salir de ello. Además, ha sido demandado 2 veces por compañías destinadas a suministrar alimentos después de que rescindió sus contratos, y tiene $8,000 atrasados en impuestos de la propiedad de su iglesia. Sus crímenes recientes se deben a que informó sobre la cantidad de comidas que sirvió a los necesitados, por lo que el gobierno le envió más dinero del que nunca necesitó. Se le dio cerca de $1 millón a la iglesia de Clarence Smith, pero él lo tomó y lo usó para sí mismo. De acuerdo, entonces, ¿qué le pasó? Nada. Está bajo supervisión de la corte, así que está pendiente el resultado de la investigación, pero lo más probable es que salga sin condenas duras. Número 8. Creflo Dollar. La mayoría de las personas han tenido algún tipo de mala experiencia con una aerolínea, ya sea perder equipaje, perder un vuelo o retrasarse. Sin embargo, la diferencia entre el pastor Creflo Dollar y la mayoría de la gente es que la mayoría de la gente no cree que la solución a este problema sea comprar un jet privado de $65 millones. Pero eso es exactamente lo que Creflo pidió a sus seguidores que lo ayudaran a hacer. Quería que cada uno de sus 200,000 miembros donara $300 a la causa, afirmando que era para poder compartir de forma rápida y segura las buenas nuevas del evangelio en todo el mundo. Pero para nosotros parece que solo quiere un jet privado para volar en todo el mundo. Hay muchas mejores formas de usar ese dinero, como alimentar a los hambrientos, proporcionar refugio o simplemente ayudar a los necesitados. Pero no, para él un jet de $65 millones es la solución a todas las iniquidades del mundo. Y lamentablemente parece que obtendrá lo que quiere. Su organización ministerial oficial, World Changers Church International, hizo un anuncio oficial de que están listos para comprar el avión. Sin embargo, aquí no es donde comenzaron las malas acciones de Creflo. En 2012 fue arrestado después de tener una discusión con su hija de 15 años. Ella afirmó que él la golpeó y la trató de estrangular, lo que por supuesto negó. Afortunadamente el tribunal no fue tan crédulo como su congregación, y aún así lo acusó de 2 delitos menores: crueldad hacia los niños y agresión simple. A pesar de esto, sigue recibiendo dinero para comprar su jet, así que prepárate para verlo volar por todo el mundo pronto difundiendo su evangelio. Número 7. Paul Jennings Hill. A veces la gente lleva sus creencias muy lejos, y Paul Jennings Hill es el ejemplo perfecto de esto. Como ministro en el pequeño pueblo de Pensacola, en Florida, con una hermosa esposa y 3 hijos, Hill tenía la definición del libro de texto de una vida perfecta como un molde. Pero a veces llevó sus predicaciones demasiado lejos, y un día las llevó hasta su final. Verás, Hill era un conocido extremista antiaborto. Incluso hizo múltiples apariciones en televisión donde dijo que se deben tomar las llamadas acciones defensivas contra quienes practican abortos. Poco después de estas apariciones, la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa lo excomulgó por su activismo impío. Un año después, en 1994, Hill tomó sus creencias y las convirtió en acciones. Entró en una clínica de abortos en su ciudad llamada Lady Center. Uno de los miembros de la clínica y sus guardaespaldas, John Brinton y James Barrett, fueron los primeros en ser alertados por la presencia de Hill, quien abrió fuego contra ellos dos con una escopeta a quemarropa, matándolos a ambos. La esposa del guardaespaldas, June, también estaba cerca y herida. Por suerte sobrevivió al ataque. Una vez que terminó lo que pretendía hacer, Hill simplemente esperó a que llegara la policía y lo arrestara. El ministro excomulgado recibió la pena de muerte por sus crímenes de lesa humanidad, pero no sintió remordimientos. Mientras esperaba en el corredor de la muerte durante 10 años, una
una vez le dijo a los medios de comunicación que le esperaba una gran recompensa en el cielo. El 3 de septiembre de 2003, Hill fue ejecutado mediante inyección letal, un final apropiado para un hombre enfermo y descarriado. Número 6. Andy Savage. Las personas pueden cambiar, pero ¿eso significa que deberían ser perdonados por todo lo que hicieron en el pasado? Bueno, lo siento, pero a veces eso no es suficiente. La iglesia High Point alberga una congregación de más de 2000 miembros cada semana en Memphis, y un pastor de la mega iglesia llamado Andy Savage hizo lo indecible. Hace más de 20 años, cuando tenía 22 años sirviendo como pastor de jóvenes, admitió haber tenido un incidente sexual con una estudiante de secundaria a la que estaba enseñando. Lo que él describió como un incidente, su víctima Jules Woodson lo llamó agresión sexual. Ella confesó la terrible experiencia al movimiento Me Too. Woodson afirmó que Savage se aprovechó de la dinámica de poder entre ellos como su maestro en un abuso de poder exagerado. Después de que sucedió, le pidió perdón y estaba fuera de sí pidiéndole que no se lo dijera a nadie. Desafortunadamente, el plazo de prescripción estaba vigente, por lo que el asalto no pudo ser perseguido legalmente. Sin embargo, Andy recibió un poco de críticas y sorprendentemente algunos elogios. Y Andy Savage anunció públicamente a su congregación que después de mucha oración y consejo, ahora creía que era apropiado que renunciara a su puesto de predicador en High Point y alejarse del ministerio para hacer todo lo posible para corregir sus errores del pasado. Este anuncio y admisión de culpa fue extrañamente recibido con una ovación de pie por parte de los asistentes de la iglesia, y muchos en línea elogiaban a Andy Savage por admitir sus errores. Sin embargo, reconocer lo que hiciste no soluciona todo. Jules Woodson ha tenido que vivir con el trauma de su agresión durante más de 20 años, mientras que Andy solo acaba de recibir una pizca del dolor con el que tuvo que lidiar. Número 5. Ted Haggard. Ted Haggard fue uno de los principales pastores del país para la fe evangélica. El imperio de la mega iglesia de Ted se derrumbó después de que se descubriera que no era tan devoto como predicaba. En 1984, el pastor comenzó su carrera en Colorado Springs. Afirma que una visión de Dios le dijo que necesitaba crear una iglesia en el centro de la evangelización. Comenzando con solo unas 22 personas, Haggard hizo crecer su iglesia en más de 14,000 miembros, convirtiéndola en una de las iglesias más grandes de Estados Unidos. Durante este tiempo fue nombrado presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos. Pero, ¿qué estaba pasando detrás de escena? Todo lo que construyó se vino abajo en 2006, cuando surgieron reclamos de una prostituta gay que afirmaba que Haggard le había pagado por actos sexuales varias veces. Su imperio cayó de la noche a la mañana. Obligado a dejar su trabajo en la iglesia que creó, se mudó a Arizona. Mientras estuvo allí, dijo que recibió asesoramiento para hablar más sobre su sexualidad. Admitió tener impulsos homosexuales debido a un abuso sexual de un hombre cuando era un niño, pero que en general era heterosexual. Muchos se indignaron abiertamente con Haggard, después de que predicó que la homosexualidad estaba mal y luego participara hipócritamente en esos mismos actos. Ahora habla abiertamente sobre todo el incidente y dice que el escándalo aumentó su fe. Después de unos años de reflexión, Haggard y su esposa, que lo acompañó en todo, han abierto una nueva iglesia que le da la bienvenida a miembros LGBTQ. Con suerte, Haggard ahora aceptará mejor a diferentes personas y comenzará a practicar lo que predica. Número 4. Iglesia Hillsong. La carrera de un predicador milenario llamado Carl Lentz fue derribada en noviembre de 2020 debido a acusaciones de que engañaba a su esposa. El predicador trabajó para la mundialmente famosa Iglesia Hillsong, que tiene ubicaciones en más de 30 países con 150,000 miembros semanales que asisten a los sermones. Carl se desempeñó como pastor principal en el puesto de avanzada en Nueva York y era bien conocido por parecer poco convencional para ser un predicador. Estaba ataviado con tatuajes y a menudo se vestía como un hipster para tener más probabilidades de atraer a un público más joven. Incluso era conocido por tener seguidores famosos de alto perfil como los Believers, Selena Gomez, Vanessa Hudgens y más. A pesar de todo este éxito, Carl fue despedido de su trabajo como pastor a finales de 2020 y al día siguiente publicó una foto de él y su familia en la boda de Justin Bieber y Hailey Bieber, con la leyenda admitiendo que fue infiel a su esposa. En entrevistas con múltiples medios de comunicación, Ranen Karin, una joven actriz y diseñadora de joyas, admitió haber tenido una aventura con Carl que duró meses. Laura, la esposa de Carl, se enteró del asunto después de que un empleado de la oficina de la iglesia vio los mensajes de Lentz a Ranen en su computadora. Una vez más, Carl Lentz nos da un ejemplo de que los predicadores no siempre son santos y no siempre siguen la palabra de la Biblia como ley. Después de todo, son simples humanos. Número 3. Warren Jeffs.
Abróchense los cinturones de seguridad porque esta próxima historia será un poco sorprendente. Warren Jeffs se desempeñó como presidente de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, una denominación de la religión mormona. Esta iglesia se separó de la iglesia principal para practicar la poligamía. En caso de que no lo supieras, eso es tener varias esposas. Warren vivía junto con otros miembros fundamentalistas donde se produjeron algunos problemas graves. El padre de Jeff, Rulon, fue líder de la iglesia durante muchos años. Tuvo más de 60 hijos y 20 esposas. Curiosamente, después de la muerte de Rulon, Warren se casó con muchas de las esposas de su padre. Pero eso no es todo lo que hizo. Como el miembro más alto de la iglesia, tenía el derecho exclusivo de realizar y asignar matrimonios. En 2006 estaba en la lista de los más buscados del FBI por arreglar matrimonios entre niñas menores de edad y hombres adultos. Los cargos adicionales en su contra incluían conducta sexual con menores e incesto. Después de varios años en la corte, Warren finalmente fue condenado a cadena perpetua. Mientras cumplía condena, intentó ahorcarse, hizo varias huelgas de hambre y fue hospitalizado al menos una vez. Muchos creen que de alguna manera continúa dirigiendo la iglesia desde detrás de las rejas, y los miembros actuales todavía lo consideran uno de los profetas elegidos por Dios. Número 2. Jeffrey Lundgren. La Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no fue el único culto que surgió de la fe mormona. Jeffrey Lundgren fue un profeta autoproclamado en la década de los 80 que dirigió uno de estos supuestos cultos. Fue durante estos años que Lundgren dirigía sesiones de estudio bíblico para sus seguidores fuera de su hogar. En estas sesiones intimidaba y desanimaba a cualquiera que no estuviera de acuerdo con sus interpretaciones bíblicas. Finalmente acumuló algunos seguidores devotos, algunos de los cuales le dieron los ahorros de toda su vida para apoyar su predicación. Un día les dijo a sus seguidores que recibió una visión de Dios, diciéndole que debían mudarse a Kirtland, Ohio, para presenciar la segunda venida de Jesucristo mismo. Durante este tiempo, Jeffrey vivió con 7 de sus seguidores. Los únicos que no vivían en el mismo edificio eran los Avery. Jeffrey vio esto como un pecado obvio contra él y contra Dios, y estaba especialmente enojado al descubrir que los Avery tenían una cuenta bancaria separada para usar solo para su familia. Seguía diciendo a sus seguidores que tenían que apoderarse del templo de Kirtland por la fuerza para poder ver a Dios, pero pronto cambió su predicación. Les dijo que tenían que matar a una familia de 5 para mostrar su devoción. Dio la casualidad de que había 5 miembros de la familia Avery. Para prepararse para el malvado crimen, Jeffrey les dijo a sus seguidores que cavaran un hoyo en el granero cerca de donde vivían para enterrar allí los cuerpos. Después de una reunión con todos los seguidores de la iglesia, incluidos los Avery, Jeffrey y sus cómplices mataron a los 5 miembros de la familia. Sus cuerpos no fueron descubiertos hasta 9 meses después, cuando la policía recibió un aviso sobre el granero. Lundgren fue condenado a muerte por inyección letal y fue ejecutado en 2006. Un predicador más vencido por el poder. Número 1. Barry Minkow. Barry Minkow tiene una larga historia de ser un delincuente convicto, antes y después de su tiempo como predicador. Sus primeros delitos consistieron en esquemas Ponzi en los que estafó a inversores por $100 millones en uno de los casos de fraude contable más grandes de todos los tiempos. Después de pasar décadas en prisión por este crimen, Minkow salió y aparentemente estaba en el camino recto y estrecho desde que comenzó a enseñar ética como pastor en San Diego. Fue en San Diego donde uno de los miembros de la congregación de Minkow le preguntó acerca de una empresa de administración de dinero cercana. Después de mirarla, se dio cuenta de que algo estaba mal, por lo que avisó a las autoridades que descubrieron un esquema piramidal de $300 millones. Con este gran éxito fundó el Instituto de Descubrimiento de Fraudes, donde trabajó como investigador de fraudes investigando casos similares al suyo. Pero el hecho de que fuera un investigador de fraudes no significaba que haya dejado de cometer fraude. Estafó a su propia iglesia por millones y fue sentenciado a más tiempo en prisión. Fue liberado en 2019 y ahora vive en un pequeño pueblo a las afueras de Tennessee. Y eso, amigos, es todo por hoy. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos predicadores te sorprendió más? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides suscribirte y presionar la campanilla de notificaciones para ver más videos como estos.